Ella fue diputada en el Congreso, en el Congreso de los Diputados, evidentemente, y es histórica feminista. Ella, vamos, hasta por todos los poros de su piel transpiran feminismo. Belarmina Martínez, buenos días. Buenos días, Tere. ¿Cómo te encuentras? Bien. Como debe ser. Aquí, tirando de la vida. Que no es poco, ¿eh? Claro, Que no es poco, Belarmina. Belarmina, no pudimos hablar la semana pasada, pero sí que me gustaría conocer tu opinión con respecto a, aunque parezca que uno redunda, pero es que esos resultados electorales de los pasados comicios a la Unión Europea marcan no solo nuestro presente, sino nuestro futuro inmediato. Sí, ha sido... no sabíamos que la extrema derecha estaba tomando fuerza en la Unión Europea, pero tal vez no llegamos a creer que fuera tanto. Y es verdad que nos ha sorprendido y es preocupante. Pues es preocupante porque la extrema derecha en Europa pues ha tenido el siglo pasado, que está ahí mismo, ha desarrollado pues unas guerras terribles donde millones de personas han perdido la vida y fundamentalmente, aunque se dice que toda guerra tiene una terminal económica, lo cierto es que lo aparente siempre es el pensamiento, la teoría, la ideología, lo que mueve a la gente. Es muy sorprendente. Yo tenía alguna información sobre Alemania y en Alemania sí que había preocupación, pero tampoco se creyeron los de la socialdemocracia de que iban a quedar en tercer lugar. Entonces esto es muy preocupante. ¿Qué cosas dicen personas que yo conozco, alemanas? ¿Por qué se ha producido en Alemania, digamos, este cambio tan tremendo? Pues ha calado, según ellos, en la juventud la preocupación de la llegada de migrantes, de muchísimos inmigrantes de varios países. Dicen que tienen 1,5 millones de ucranianos, turcos, bueno, muchos inmigrantes. Y la extrema derecha lo que ha hecho es decir a los jóvenes que la culpa de todo lo que pueda ocurrirles a ellos la tienen los inmigrantes. Eso es muy fácil, además, de calar en la gente que no tiene mucha madurez y que no consiguen las cosas que quieren. Es fácil que cale ese pensamiento. Aquí lo que pasa es que hay extranjeros que nos quitan el trabajo. Luego todo eso habría que... En Francia pasa igual. Es decir, en Francia... Y Francia tiene, hasta donde yo sé, el movimiento migratorio es muy superior al que puede haber en Alemania. Pero que eso podría ser la causa de lo que ha ocurrido. El rechazo a los inmigrantes. Y luego también Alemania, según mis amigos, que son personas que están en política, la economía no va bien, porque España tiene una llegada de inmigrantes importantísimos, latinos y sobre todo, digamos, marroquíes, vamos, de África, pero marroquíes fundamentalmente. Y sin embargo nuestro país no va mal económicamente, al revés. Y es el que más crece de la Unión Europea, las previsiones económicas, ¿no? Entonces es complejo. Yo creo que es muy complejo y es muy preocupante. Evidentemente es muy preocupante porque creemos que la guerra no llega, pero tenemos una guerra en Europa, que es la guerra de Ucrania, que le ha declarado esa potencia que es Rusia. Entonces no debemos mirar para otro lado. Debemos estar muy atentos, pero muy atentos a resolver los problemas y sobre todo yo creo que en España hemos tenido, desde mi punto de vista, un error muy grave, y es que no se ha explicado la guerra civil. La gente joven, mucha gente no sabe ni quién fue Franco. Entonces, cuando se olvida la historia se tiene el peligro de repetirla. Y la Segunda Guerra Mundial fue terrible, y tampoco, por lo menos en España, como que cuando muere el dictador, los partidos políticos democráticos
quisieron pasar página, llegar a acuerdos con la derecha y digamos, y crear un país distinto, que se ha hecho y se ha hecho muy bien, desde mi valoración. Pero tiene el peligro de que ahora mismo hay millones de jóvenes que desconocen nuestra historia y también la historia de Europa. Desde luego que así es, ¿no? Muchísima población joven no tiene ni idea de la historia, ni tampoco les interesa, porque ayer escuchaba un estudio que no se informaban absolutamente de nada porque consideraban que los informativos eran demasiado tristes como para estar pendientes, o sea que... Claro, malas noticias, ¿no? Eso de que todas las noticias que salen son malas. Pero yo creo que nosotros, en este país, no todas las noticias son malas. Otra cosa es que la derecha quiera hacer notar más lo posiblemente negativo que lo positivo, porque ahora mismo el nivel de empleo, tanto para jóvenes como para mujeres, nunca jamás ha habido un nivel de ocupación tan grande. La seguridad es increíble en nuestro país, además todo lo dicen incluso los turistas, la seguridad que sienten viniendo a España, ¿no? Y sin embargo, bueno, hemos tenido, ya sabes, aquí un líder carismático de la extrema derecha, que como dice Wyoming, todos los de la extrema derecha han sido militantes del Partido Popular. Y esto también, claro, que se tiene que hacer pensar que Vox es un hijo del Partido Popular y que este nuevo líder, que no me sé ni el nombre, que ha sacado cuatro diputados en Europa. Tres, Albize Pérez. Bueno, pues lo que sí sé es que ese hombre no es nuevo en la política. Estuvo en política con Toni Cantó. Es universitario, es decir, que ha estudiado. Y él lo que tiene es un chiringuito para crear calumnias, bulos y a través de las redes expandirlas por toda España, ¿no? Y conectar con la gente que no sabe nada de política y que protestan. O sea, eso de protestar porque no tengo lo que quiero. Que esto sí que es muy... A ver, nuestra gente, nuestros jóvenes, los que han querido estudiar y formarse han tenido la oportunidad de las becas, la ayuda a los padres, la han tenido, la tienen, pero también me decía mi amiga alemana que en Alemania del Este, en esa parte que fue comunista, que es donde más problemas hay, porque allí los jóvenes no quieren trabajar, quieren estudiar, quieren ganar dinero rápidamente, y entonces que eso es un problema muy difícil de abordar, ¿no? Y aquí nosotros lo que tenemos, no me quiero yo extender mucho por si me quieres preguntar otras cosas, lo que tenemos también son jóvenes que los trabajos complicados, un poco duros, tampoco los quieren hacer. Sobre todo en el campo no quiere trabajar nadie. Y el campo es imprescindible para la vida. Entonces ahí yo no sé qué cambios había que producir en la escala de valores que también las familias y la escuela, porque yo creo que la familia es lo más importante en la transmisión de valores y después la escuela en la transmisión del conocimiento. Lo que está claro, no sé, yo pienso que el cambio más importante sería dar buena información y educación a las generaciones jóvenes. Decíamos el avance de la extrema derecha, concretamente este señor Albize Pérez consigue 800.000 votos en España de cara a las europeas, mayoritariamente gente joven, y su principal soflama es ir en contra de la inmigración, pero señala a marroquíes y personas negras, ¿no? Vaya, básicamente racismo. Sí, racismo. Y ayer escuchábamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejaba claro que según los datos del INE, la mayor parte de inmigrantes que hay en España son colombianos y venezolanos. Sí, son latinos, sí. O sea, que eso, es una información sesgada e interesada por parte de la derecha, ¿no? De usar a los que menos pueden defenderse. Ya, pero es que se hace mucha más publicidad, o no publicidad en el sentido
se comunica más, se informa mucho más de la llegada de los cayucos, de la llegada de los africanos, porque llegan, como llegan en barco arriesgando la vida, se habla mucho más, se informa mucho más que de los que llegan en avión, que son los latinos, y que vamos a ver qué pasa ahora con los argentinos, porque lo que tienen ahora, mucha gente saldrá también. Y el destino principal es España o Estados Unidos. Pero bueno, en Estados Unidos tienen también problemas para poder entrar. Sin embargo, en España entrar como turistas no hay ningún problema. Pero ahí hay que explicar que Europa necesita mano de obra. Es que necesita millones de personas para que trabajen en lo que no quieren trabajar los europeos. Entonces hay una contradicción. Por un lado se les necesita y por el otro lado no se les quiere. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Desde luego que queda ahí esa reflexión. Belarmina, otro tema, pero sin abandonar la inmigración. ¿Cómo estás viendo el caso de Canarias con toda esta llegada de menores? Ahora mismo hay casi 6.000 bajo la tutela del gobierno de Canarias. Se espera que lleguen a 10.000 porque hay 70.000 personas esperando a cruzar este mar de muerte, porque hay que llamarlo así, el océano. Y ya la titular de la Consejería de Bienestar Social, Candelaria Delgado, advertía de que habría que habilitar carpas para atender a estos menores en contra de lo que dice el sentido común de uno, porque son niños. Pero ¿qué se hace cuando no se termina de ese acuerdo? Escuchábamos también a Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, decir que pase lo que pase y en contra de quien sea, él pide al Partido Popular que apoye este reglamento, esta nueva ley para obligar a las comunidades autónomas a ser solidarias, a recoger a estos críos. Bueno, cuando una persona llega a Canarias está llegando a Europa. Está llegando a Europa y no solamente llega a España, es que las Islas Canarias, lo sabemos muy bien, es el territorio más alejado del centro de Europa y es el más alejado y el más próximo a África que tiene Europa. Entonces, cada vez que llega alguien aquí está llegando a la Unión Europea. Y yo creo que primero hay que proteger a los menores. Pero segundo, tiene que haber una solidaridad entre las comunidades autónomas y los países de la Unión Europea. Es decir, España tiene que defender ese derecho en Europa. El derecho, tiene que haber leyes claras de protección a los menores y luego la protección consiste en que hay que darles la formación, la educación y toda la protección necesaria que necesita un menor. Pero esto se tiene que defender en Europa y Europa tiene que asumir. Luego está la otra parte, que yo ya lo he dicho alguna vez en este programa, que, a ver, no se les puede dar dinero a los países africanos sin control. No se puede dar dinero a la cooperación al desarrollo, para la cooperación al desarrollo. Yo cuando estaba de diputada pertenecía a la Comisión de Cooperación al Desarrollo y a la Comisión de Asuntos Exteriores. Por eso quizás lo tenga así como más presente, ¿no? No se puede o no se debe dar dinero al desarrollo de los países sin llevar un control de cómo ese dinero se ejecuta, de qué proyectos se crean, qué ocupación, qué nivel económica desarrollan esos proyectos. Porque, claro, están llegando los menores, se nos parte el alma porque son niños. Pero ¿qué pasa con los dirigentes de esos países? Que no les importa que la población joven e infantil salga del país y desaparezca. Nosotros nos relacionamos con ellos. En este momento Rusia tiene una presencia en África impresionante y peligrosa. Pues la Unión Europea, que ya sabemos que está siendo atacada y que vamos a ver que el problema que tenemos es que quisieran hacer desaparecer la democracia, las libertades, los derechos humanos y cómo funciona Europa. Hay países que quieren que eso desaparezca porque somos un ejemplo
a seguir por la clase trabajadora de otros países y lo que quieren es que desaparezca. Es decir, los ataques a la Unión Europea son tremendos. Unos son claros y otros están ahí un poco escondidos, pero están. Entonces aquí la política exterior de España y la política exterior de Europa tiene que controlar. Tenemos que ayudar al desarrollo, cooperación al desarrollo, pero hay que hacer seguimiento. Hay que hacer seguimiento del dinero que se les da. Por eso a veces en España hay personas que dicen, bueno, es que España lo que hace es que monta empresas en Marruecos y con dinero de ayuda al desarrollo. Y yo digo que es bueno eso, que es bueno, porque si hacemos y se enriquecen empresarios españoles, bueno, se enriquecen empresarios españoles, pero se controla el dinero, se controla el proyecto. Pues, por ejemplo, vías para el tren, pongo un ejemplo, o empresas agrícolas. Pero es más fácil controlar cómo se ejecuta el dinero, es más fácil controlar una empresa española que yo recuerdo haber estado, siempre, porque uno pone ejemplos para que, como iluminar lo que está diciendo, ¿no? Yo estuve en Senegal y fui, que además fue la Cámara de Comercio de aquí, de Tenerife, la que me pagó el hotel y el viaje, y porque yo había presentado un proyecto de cooperación al desarrollo para mujeres en Senegal, cuando estaba en activo yo en Solidaridad. Bueno, pues me buscaron reuniones, al final me reuní con la esposa de un ministro y con la esposa del presidente de la Cámara Legislativa, y al final, cuando planteé seriamente el proyecto, por lo que me dijeron, no, usted me manda el dinero que nosotras lo ejecutamos. Y yo dije, claro, yo dije, ni loca, vamos, no les dije nada, pero vamos, vine para acá, y entonces a don Ignacio González, que era el que llevaba la Cámara, le dije, mire, esto nosotros no lo podemos hacer, allí hay un problema, pero darles el dinero a las esposas que iban vestidas de seda y oro, vamos, claro. De ninguna manera. Este tema es un tema complejo, difícil, pero o se aborda bien esto o nada. Los dirigentes de algunos países africanos sacan el dinero para Francia. Evidente. Sabemos que el rey de Marruecos pasa el 80% de su vida en Francia. ¿O más? No en Marruecos. o más, porque cada vez que se intenta contactar con él se hace a través de Francia, no está, claro, no está en su entonces país. Aquí es complejo. Yo creo que la globalización, que por un lado fue buena, pues tiene sus efectos negativos, ¿no? Otra cosita, nos queda un par de minutos y es un tema que la verdad que ocupa y preocupa, porque es nuestro presente, pero también nuestro futuro de la población. Este pasado sábado, 15 de junio, se conmemoraba el Día para la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Aquí te pregunto, Belarmina, porque fuiste presidenta de Cooperación Intergeneracional, la asociación. A estas fechas, dime, aclárame, pues seguramente acabo de meter la pata en algo, dime. Sí. ¿Belarmina? Sí, yo te oigo, sí. Bien. A ver, este es un tema sobre el que yo considero que todavía no tenemos datos ni estudios, que es como, a ver, hay una población envejecida, entre la que estoy yo, claro, muy, muy grande, porque ahora la esperanza de vida es muy larga, no tiene nada que ver. Entonces, esto complica las cosas. Ahora, España tiene una situación, tenemos los jubilados, los que hemos trabajado, estamos gozando en este momento de una pensión digna, que cada año nos están subiendo lo que sube el IPC. ¿Qué pasa con los mayores? Pues también es complejo, porque si vives muchos años, los últimos años de tu vida, pues vas siendo dependiente. ¿Cuál es la respuesta de las familias? Pues depende. Pero esto no se ha estudiado bien todavía. Hay muchas personas que viven en soledad, que no es una soledad elegida, sino que se han ido los hijos y los nietos y se han quedado esas personas solas. Pero también van creciendo como hongos las residencias para los ancianos.
Bueno, aquí mismo en Tenerife, hay un montón de residencias que puede haber maltrato, que ocasionalmente hay incluso cuidadores que maltratan a la persona, pero yo creo que el mayor ejemplo y el terrible ejemplo del desprecio hacia los mayores es lo que hizo Isabel Ayuso, la presidenta de Madrid, cuando dio la orden de que en plena pandemia los ancianos de las residencias no los llevaran a los hospitales, porque total, como se iban a morir, ya, el protocolo Esa es, digamos, la expresión y el hecho más cruel al que hemos asistido últimamente por parte de las instituciones, en este caso por parte de la presidenta del Gobierno de Madrid. Es complejo, porque luego después, por otro lado, pues los ancianos tenemos, por lo general, la gente de mi edad, tenemos casa, por lo general tenemos casa, con lo cual pues hay nietos que acuden, que viven con los abuelos, que viven de la pensión de los abuelos, y también se puede dar maltrato, pero también cariño, no sé cómo decir, también la soledad no es tan grande. Y luego, a mí me gustaría decir, cuando sales a la calle, lo que te pasa, ¿no? Sales a la calle y pasan los chavales con el patinete, y lo más peligroso que te puede ocurrir es ir por una acera y que vengan unos cuantos a ver quién corre más con el patinete. Ojo, que eso está pasando cada vez más, ¿eh? Que ya hay mucha gente con fracturas de cadera porque los han atropellado en las aceras. Muy vulnerable, muy vulnerable. Y tal vez ahí también en educación, como decías tú, habría que hacer hincapié en educación, en el respeto a los mayores, porque somos la historia, podemos transmitir mucho de la historia de nuestro país, de cómo ha cambiado este país, las posibilidades reales que hoy tiene la juventud y los que venimos de la posguerra, de la dictadura, los que tenemos todo ese conocimiento, pues somos una fuente de sabiduría, o deberíamos ser una fuente de sabiduría para la gente joven, y hacerles, por ejemplo, valorar la importancia de la cultura. Todo esto, es verdad, a mí me parece que así como trabajamos mucho la violencia contra las mujeres desde hace 30 años, pues a mí me parece que sí, que tenemos que abordar, que España tiene que abordar la vida de los mayores, las posibilidades y el maltrato y también el buen trato. Yo cuando más he gozado es cuando me han invitado a un instituto para explicar a los chicos de 15 años la transición democrática en España. Es lo que más me ha gustado hacer, porque la cara de sorpresa de los chicos y chicas era increíble, porque claro, la vida de ellos no tiene nada, absolutamente nada que ver con la de mi generación. Más iniciativas como esas, ejemplo vivo, en directo y con todo el respeto que se merece. Belarmina, que nos quedamos sin tiempo, que llegamos al final. Ya, como no, ¿qué vas a sentir? Como el tiempo como si fuera fruta. Bueno, volveremos a hablar y a disfrutar de esta fruta, como dices tú. Bueno, Belarmina Martínez, mil gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Buen día. Buen día, un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.